¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Vamos a analizar esto. Es un post del ministro de Defensa René Francis Merino Monroy. Ante las noticias y publicaciones que circulan en redes sociales sobre el contenedor MRSU 06311363, al que se habría encontrado droga en su interior en Panamá y que supuestamente habría salido de El Salvador, queremos aclarar lo siguiente. El 8 de abril del 2025, una embarcación zarpó del puerto de Acajutla rumbo a Panamá. Antes de su salida, el contenedor en cuestión fue debidamente inspeccionado, escaneado y verificado sin detectarse ningún tipo de ilícito. El lunes 14 de abril, el buque Sealand Balboa arribó al puerto de Balboa, en Panamá, donde el contenedor fue desembarcado y almacenado durante varios días. Luego de una investigación realizada, se ha establecido que en el puerto de Balboa, el contenedor MRSU 06311363 fue trasladado de un buque a otro, específicamente cargado el viernes 18 de abril al buque Maersk Batam. El sábado 19 de abril, el buque Maersk Batam zarpó del puerto de Balboa con destino al puerto de Manzanillo, en la provincia de Colón. El domingo 20 de abril, el contenedor MRSU 06311363 fue descargado en la terminal marítima de Manzanillo, donde fue inspeccionado y se encontró la droga en su interior. Además, se detectó que los marchamos originales con los que se selló el contenedor al salir del puerto de Acajutla diferían de los que fueron rotos en la terminal de Manzanillo, evidenciando que el contenedor fue manipulado en su tránsito después de salir de El Salvador. Es importante señalar que el puerto de Balboa fue el primer punto de desembarque tras su salida de El Salvador, y en ese momento no se reportó ninguna irregularidad. Corresponde ahora a las autoridades panameñas determinar en qué momento se alteró el contenedor mientras estuvo en dicho puerto o durante su traslado al siguiente destino. Reconocemos el buen actuar de las autoridades de la terminal de Manzanillo por su labor al detectar el ilícito, permitiendo así poner al descubierto la manipulación que ocurrió fuera de El Salvador. El Salvador reitera su firme compromiso en el combate al narcotráfico y mantiene rigurosos controles en sus puertos, asegurando operaciones limpias y transparentes. Pero es que esto no es nuevo. Y esto de dar explicaciones me parece excelente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no tienen la costumbre de hacerlo. En serio, nunca tuvieron la costumbre de explicar nada. Ahora, ¿de verdad creen que un contenedor de café, el camuflaje perfecto, pasó limpio por rayos X en El Salvador? Que nadie vio nada, que solo en Panamá detectaron la droga. Con un historial de corrupción y manipulación de controles, ¿realmente podemos confiar en la versión oficial? En narcotráfico internacional, lo que no se ve, no se debe simplemente creer. Lo más raro, ¿será castigo de Dios o simplemente una pésima casualidad con la que está sucediendo en Los Chorros? Yo no me trago el cuento. No podemos decir, y es el debate de la ontología, que porque yo percibo el mundo de una manera, necesariamente el mundo así es. Aunque nos han dicho algunos que la realidad, por ejemplo, Peter Berger y Luhmann, en su libro La construcción social de la realidad, nos tratan de decir de que el mundo es un mundo perceptivo, es decir, nosotros comprendemos el mundo de nuestras percepciones, y las percepciones son las que nos ayudan a construir la realidad. Ahora, que yo construyo una realidad perceptiva, es decir, que yo la construyo en mi pensamiento como que esa es mi percepción de la realidad, no significa que esa es la realidad. Nos quieren vender la idea de que un contenedor de café, el camuflaje perfecto para esconder droga, salió limpio de El Salvador, fue manipulado en Panamá y ¡qué casualidad! Lo detectaron allá. Momento, piojos. ¿No es este mismo gobierno que presume de interceptar lanchas cargadas de droga a más de 920 millas náuticas? Nos quieren hacer creer que tienen el ojo de halcón en alta mar, pero son ciegos en sus propios puertos. El contenedor MRSU 06311363 fue sellado en Acajutla el 24 de marzo con el marchamo 058697. Eso dicen los papeles. También dicen que pasó por rayos X. Y si pasó por rayos X vacío y luego cargaron la droga dentro del mismo puerto, no sería la primera vez que en El Salvador el control portuario falla o simplemente se vende al mejor postor. Recordemos, el Ministerio de Agricultura invirtieron millones de dólares en leche que nunca llegaron al país. ¿De verdad vamos a creer en sus controles? ¿Vamos a creer en su transparencia? Pues les cuento lo que sucedió con esa leche. Caso de la compra de leche que nunca llegó a El Salvador.
¿Qué pasó durante el gobierno actual? A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se realizó la compra de leche en polvo supuestamente destinada para programas de ayuda social, especialmente para escuelas y comunidades vulnerables. ¿Cuál fue el problema? Se pagaron millones de dólares, cifras que rondaban entre 1.7 y 2.5 millones, dependiendo de la fuente. El proveedor contratado fue una empresa extranjera que no tenía la experiencia suficiente en distribución de alimentos a gran escala. La leche nunca llegó a El Salvador. No existían registros claros de transporte ni de la recepción de la mercadería. Aquí hay unos detalles aún más turbios. Cuando periodistas y organismos de control como el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, pidieron información sobre esa compra, el gobierno negó o retrasó el acceso a los datos. No hubo sanciones claras contra los funcionarios involucrados. El ministro de Agricultura de ese momento se desligó de responsabilidad diciendo que la compra se había hecho antes de su gestión, aunque el problema siguió bajo su administración. Algunos reportes sugieren que fue parte de una cadena de compras fraudulentas durante la pandemia, bajo excusa de emergencia, saltándose controles de transparencia. En resumen, se pagó por toneladas de leche. La leche nunca fue entregada ni distribuida. No hubo responsables claros ni condenas. Se manejó todo bajo opacidad. Ahora bien, el café, señores, no es casualidad. Su aroma oculta olores. Su peso disimula cargas. El narcotráfico lleva décadas usando este truco. ¿Y Panamá? Panamá reportó el hallazgo. ¿De verdad creería usted que si Panamá fuera parte de la corrupción, se arriesgarían a reportarlo públicamente? ¿No era más fácil dejarlo pasar? ¿Acaso la Fiscalía panameña es tan irresponsable e inútil como para asegurar que la droga provenía de El Salvador sin haber hecho las investigaciones pertinentes? Ojo, no estoy diciendo que la droga salió de El Salvador. Estoy diciendo que aquí tenemos dos versiones un tanto diferentes. También aquí hay dos cosas claras. 1. Alguien manipuló el contenedor. 2. La historia oficial huele tan raro como el café que supuestamente exportaban. En un país donde la corrupción manda, donde la prensa es perseguida y la verdad se esconde bajo capas de propaganda, ¿de verdad vamos a aceptar su palabra como si fuera ley? Yo no confío. ¿Y tú? Y mucho menos cuando el gobierno ha tenido contratos con empresas del Chepe Diablo. Les deseo un bello día. Yo soy Emil Klein y será hasta la próxima.